y estamos cobrando el sueldo pagado por todos vosotros por vuestros impuestos. Esos son los expedientes de regulación de empleo en empresas públicas como Radio Televisión Española, que sacando fuera de la empresa a los mayores de 52 años, sin embargo luego partidistamente, nombran a un director general de 80 y tantos años. Esa es la racionalidad del Partido Socialista Obrero Español, que pone de manifiesto en su política económica irracional. Pero quería referirme a un par de aspectos. El primero, el tema de si lo que estamos haciendo, y digo estamos haciendo, es política o no. Yo me incorporé el día 15 en la manifestación de Madrid, que de allí soy, en la pancarta de Ateos en Lucha. Por trabajo después participé en una ciudad pequeña, en Murcia, en la acampada, y finalmente desde el martes estoy incorporado aquí. Quiero referirme al tema de si lo que estamos haciendo es política o no es política. Yo llevo 40 años militando sindical y políticamente. Para los más jóvenes os sonará a sopa de letras, pero para los más mayores sabrán lo que era militar en el Partido Comunista, en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, en la Organización de Izquierda Comunista o en el Movimiento Comunista. Quiero decir que los luchadores que llevamos toda la vida y desgraciadamente hemos tenido que atravesar un desierto en minoría, reivindicando esto que estamos haciendo ahora aquí, que es política demandando democracia asamblearia, pero es política de la buena. Aquí tengo a mi espalda a un compañero que se dedica también a enseñar filosofía. Yo, gracias a ser un expediente de regulación de empleo, he pasado a ser de realizador de Televisión Española a enseñar filosofía política en medios de comunicación. Esta es política de la buena, como habría dicho Spinoza, es decir, política con ética. Aquí estamos dándole la prioridad a la ética. La segunda cuestión a la que quería referirme es al tema del propio movimiento. Se puede estar en partidos políticos extraparlamentarios y es muy respetable. Yo compatibilizo estar en la CNT con apoyar a los compañeros de Izquierda Anticapitalista y Revolta Global. Es compatible una actividad política y sindical en términos revolucionarios. Y este término de revolución quiero referirme por último. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No nos confundamos. No estamos en un momento revolucionario, pero estamos en el momento más importante, que es el de rebeldía cívica. Y para que se convierta la rebeldía cívica en un momento revolucionario, es absolutamente necesario tener claro dos cosas. Una, tanto la Plaza de Sol como la Plaza de Cataluña se han incorporado a nivel nacional e internacional como símbolos, y eso es fundamental. Ahora bien, los símbolos a partir de un momento tienen que convertirse en acción directa, política clara. Y eso tiene que ser la acción en los barrios, la acción en la universidad, en los institutos y por lo tanto en los sectores profesionales. Quiero decir con ello que el debate de hasta cuándo estar acampado en la Plaza de Sol, en la Plaza de Cataluña, en todas las plazas que hay a nivel internacional, tiene que ser un concepto de vasos comunicantes. En la medida en que consigamos descentralizarlo a barrios, institutos, universidades y empresas, que impliquemos al sector obrero, podremos felizmente levantar el campamento y habrá cumplido la función de símbolo. Molt bona. Jo primer us vull agrair... Vale. Bona tarda. Jo primer us vull agrair el fet que esteu aquí, per la vostra indignació i per la vostra revolució. Jo en els seus moments també la vaig fer. I les escenes que vaig veure ahir a la televisió em van posar els pèls de punta i em van traslladar a 30 anys enrere. Per la qual, felicitats per ser aquí i per seguir. El González Mayo, en la seva exposició, en el final de l'exposició, ha tocat un punt que jo penso que és primordial. Aquest vespre es realitzarà
el futbol del Manchester-Barça, i si guanyem, cosa que jo soc del Barça i m'agradaria molt, d'acord? I vindrà tot de gent per aquí. Ella ha introduït el tema d'integrar-los. Jo penso que si ho aconseguíssiu d'integrar la gent del Barça a la plaça, veritablement haureu guanyat. Haureu guanyat. És bàsic. Estan pendents d'aquest fet. Volen que es liï tot això a hòsties. I sereu valtros els que sortireu perjudicats i mal vistos. Sisplau, civisme, integreu-los, impliqueu-los. Impliqueu-los a la plaça. Serà la manera. Una vegada aquest fet el convaltem així, ho tindreu molt guanyat. Per favor. Unido jamás será vencido, el pueblo 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 unido jamás será vencido. Es verdad, es verdad. Yo en primer lugar os quería pedir perdón a muchos de los que estáis aquí. En primer lugar, pediros perdón a muchos de los que estáis aquí, porque debido a mi ignorancia en el pasado, he sido militar. He vivido desde esa posición cómoda de la no comunicación. He juzgado a muchos como los que estáis aquí, creyendo de verdad lo de los perroflautas, lo de que erais unos vagos, que no que querías luchar. Pero me he dado cuenta de que no es así, de que vosotros todos me habéis ayudado a abrir los ojos, a ver de que realmente estaba equivocada, a hacer gracias a que mi hija no viva en la ignorancia que yo he vivido. Por eso os quiero pedir... que sigáis con esa actitud pacífica, que sean ellos los que den golpes y nosotros los que los recibamos, sino que no solo estéis aquí hasta el 15 de junio, sino que sigáis adelante, para que no solo mi hija, sino la hija de otros policías, de otros militares, de otros fascistas, puedan abrir los ojos y ver de que realmente hay un pueblo que quiere luchar, de que queremos un puesto de trabajo, de que queremos una casa, una vivienda, de que todos tenemos derecho a comer, que todos tenemos derecho a habernos equivocado en la vida, pero sobre todo gracias a todos por haberme abierto los ojos.